Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 3 de agosto del año 2021 y yo quiero invitarte a que visites la sede física de Farm Aid Pharmacy que queda en Pembroke Pines. Visítalo para que recibas ese trato caluroso que nosotros acostumbramos a tener en nuestros países de origen, en las farmacias. Si consigues un medicamento más económico en otra farmacia, Farm Aid Pharmacy te va a igualar el precio. Además, si necesitas medicinas y solo cuentas con las instrucciones del médico de tu país de origen, con eso Farm Aid Pharmacy te va a vender lo que necesites. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 3 de agosto del año 2021 y hoy vamos a comenzar la agenda del día con buenas noticias, lo cual no suele ser así. Hoy comenzamos con una noticia de inmigración que beneficia a los venezolanos, sobre todo a esos venezolanos que esperan hasta el último momento para hacer todos los trámites legales y migratorios. Vamos a conversar con Jesús Reyes, nuestro abogado de inmigración. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios, todo bien. Y sí, como mencionas, yo pienso que Dios escuchó las oraciones de muchas personas que todavía quizás no aplicaron al TPS, porque así como lo mencionas, ya el periodo de aplicación ha sido extendido por 18 meses más. Así que, como sabemos, ya de hecho solo faltaban 33 días para que las personas pudieran aplicar, pero ya ese no va a ser el caso. El periodo ha sido extendido y esto viene como anillo al dedo para muchas personas que quieren aplicar para este beneficio. Sí, ahora hay que explicar bien, Jesús, porque hay una confusión con respecto a esto, porque hay quienes piensan que lo que se extendió fue la fecha en la que debieron las personas estar en Estados Unidos para poder aplicar. Y yo quiero que tú expliques bien eso, ¿no? Correcto, entonces eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el periodo de registración. O sea, antes el periodo de registración era hasta septiembre 5 de este año. O sea, ya un mes a partir de hoy ya era el periodo de registración, iba a terminar. Ahora lo que Inmigración ha decidido es que va a extender el periodo de registración para el TPS. Es decir, una persona puede aplicar de aquí a 18 meses en adelante. Sin embargo, siguen los mismos criterios para poder aplicar al TPS. Ciertamente entre esos requisitos es que la persona haya estado en el país desde marzo 8 de este año. Entonces eso aún no ha cambiado. Es importante que las personas sepan porque sé que ha habido mucha confusión al respecto. Pero si la persona es de Venezuela, o sea, tiene nacionalidad venezolana, ha estado en el país desde marzo 8 de este año, aquí en los Estados Unidos, y tiene buena conducta moral, entonces esa persona es elegible para el TPS.
Jesús, muchas personas se adelantaron o lo hicieron ya, el trámite del TPS, previendo, por ejemplo, personas que tienen la corte en noviembre, por decirte de alguna manera, ¿no? Tienen la corte en noviembre y dijeron, bueno, como es hasta septiembre, prefiero hacerlo ahora y me cubro. ¿Tú crees que, o cuál es la recomendación para una persona que tenga su corte en noviembre y prefiera esperar, por ejemplo, a saber cuál es el resultado en la corte? Es decir, si por ejemplo en la corte le niegan el asilo, ¿todavía puede acceder al TPS? Definitivamente que sí, y yo sé que hay muchas personas, de hecho muchos de mis colegas que tienen diferentes opiniones sobre esto. Ahora, mi opinión es la siguiente: si una persona es elegible a aplicar al TPS hoy en día, entonces es importante, pienso yo, que la persona aplique, porque ¿qué es lo que pasaría? La persona igual, si supongamos tiene un caso de asilo en corte o algún otro tipo de trámite migratorio en una corte de inmigración, ese caso continúa. Hay por ahí personas que dicen no, que ya la persona no puede continuar su caso de corte. Eso es totalmente falso. La persona puede continuar su caso de asilo teniendo ya un caso de asilo abierto. Sin embargo, lo que pasaría es lo siguiente: ya ese solicitante tiene la opción de continuar su caso, y si pierde el caso, entonces se queda con el TPS, o la persona, el solicitante, tiene la opción de, en vez de, supongamos, continuar su caso de asilo, simplemente pedirle al juez que termine el caso por completo y solo quedarse con su TPS. Ahora, muchas personas se preguntarán, bueno, ¿por qué una persona va a querer hacer eso? Por una sencilla razón. Cuando es un caso débil, o sea, supongamos que es un caso, una persona que asistió a una marcha y por eso ya está aplicando un asilo, o porque no tuvo en sí una persecución muy fuerte, entonces para esos casos sí es recomendable que la persona no continúe su caso de asilo y que simplemente se cierre el caso y se quede con el TPS. Pero para una persona que sí tiene la posibilidad de poder obtener un asilo, es preferible pelear el caso, y si llegara a haber una negación, entonces igual el solicitante se puede quedar con su amparo bajo el TPS. Hay casos en los que el TPS podría ser negado. Por ejemplo, una persona que tenga doble nacionalidad, que sea venezolano y además tenga otra nacionalidad. A discreción de inmigración, sí. Sin embargo, sabemos que hay varios casos de inmigración que apoyan la idea de que una persona, aún con doble nacionalidad, o que haya vivido en otro país, que haya sido residente legal en otro país antes de entrar a los Estados Unidos, puede obtener los beneficios del TPS. De hecho, hemos ayudado a varias personas justamente con esto. Ahora, a diferencia de una persona que solo tiene la nacionalidad venezolana, cuando la persona tiene dos nacionalidades o ha residido en otro país, en un tercer país, sí es importante convencer inmigración, es decir, ir la milla extra en demostrar a inmigración que no es factible que esa persona vaya a ese tercer país, y lógicamente que no es factible que vaya a Venezuela. Si hay una persona que haya tenido de algún récord criminal en el tiempo que ha estado aquí en Estados Unidos, ¿puede optar al TPS, Jesús? Esa es una pregunta muy importante y hemos tenido varias personas que han hecho la misma pregunta, y depende del crimen. Lo que establecen las leyes de inmigración es que si una persona ha cometido y ha sido condenada, y esta es la palabra clave, condenada a una felonía, es decir, un crimen muy grave, o varios crímenes menores pero serios, conocidos como misdemeanors, entonces esa persona no fuera elegible para el TPS. Sin embargo, existen ciertos, digamos, crímenes que no llegan a esos extremos, que son crímenes muy serios. Supongamos robar en una tienda, no, que lógico, eso es algo malo, es algo reprochable, sí, pero no llega a lo que es digamos, la gravedad, que es una felonía. Entonces, para esos casos existe un perdón. Es necesario que cuando las personas, si usted tiene un historial criminal, que usted sea asesorado. ¿Por qué? Porque en ciertos casos el solicitante puede someter un perdón, y conjuntamente con su aplicación de TPS, la aplicación es considerada por inmigración y puede ser otorgada siempre y cuando se someta un perdón. Sí, vamos a recordarle a la gente lo que se necesita para solicitar el TPS, los requisitos y todo eso, Jesús.
Sí, entonces, como muchos saben, tienen que tener la nacionalidad venezolana. Quizás para muchos esto sea algo obvio, pero hemos escuchado de varios casos donde las personas nos dicen, no, pero yo nací en otro país, pero viví toda mi vida en Venezuela, yo toda mi vida he estado allí. Eso no cuenta. Tiene que tener prueba de que usted es nacional de Venezuela. La única excepción para eso es personas que no tienen nacionalidad, y son muy pocas las personas en este mundo que están bajo, digamos, esa excepción. Pero si es una persona que no tiene nacionalidad y su último lugar de residencia fue Venezuela, entonces también eso es considerado ya como nacional venezolano. 1, 2, la persona, el aplicante, tuvo que haber estado aquí en los Estados Unidos desde marzo 8 de este año. Y 3, tiene que tener una buena conducta moral. Entonces, teniendo o sea, marzo 8 de este año, discúlpame Jesús, marzo 8 hacia atrás. Correcto, sí, muy importante ese punto. O sea, marzo 8 hacia atrás, no desde marzo 8, marzo 8 hacia atrás. Sí, porque ahora todo el mundo, ¡ay, yo puedo! Yo llegué. Asustamos a toda Venezuela que está aquí en los Estados Unidos. Así es. Marzo 8 hacia atrás, todas estas personas no van a tener problemas, así que no se preocupen. Y sí, teniendo buena conducta moral, entonces no va a tener ningún problema. Ahora, recuerdo que si la persona ha tenido algún problema criminal, es importante que eso sea evaluado para ver la magnitud del grado del problema que hubo, del crimen, y en muchos casos la persona puede someter un perdón. Y si el tema fue que la persona tiene doble nacionalidad, entonces la persona también puede someter su caso de TPS. Lo único que sí es importante convencer a inmigración de que el solicitante no puede ir a ese tercer país y que es importante que obtenga los beneficios y la protección de este país. ¿Y una persona que haya tenido residencia en otro país antes de venir a Estados Unidos? De igual manera, esas personas, o sea, las personas que tienen doble nacionalidad o personas que hayan tenido residencia en otro país, es importante que demuestren que no es factible, no necesariamente que hayan sido víctimas de persecución, porque hay que recordar lo siguiente: muchas personas que se confunden y piensan que el TPS es un asilo, y no es un asilo, es un amparo muy similar, pero no es el asilo. Entonces, lo único que se tiene que comprobar, no necesariamente persecución, pero que no es factible para ese solicitante poder ir a ese otro país. Y cuando digo no es factible, me refiero a que la persona no tiene vínculos con ese otro país, quizás ya no tiene estatus migratorio en ese otro país, quizás la persona tiene nacionalidad pero ni siquiera habla el idioma, quizás nunca ha ido a ese otro país. Sabemos de varios casos, venezolanos que tienen la nacionalidad portuguesa, italiana, que muchas veces no hablan el idioma, nunca han ido a ese país, pero lo obtuvieron por sus padres. Entonces, estas personas son candidatos a que obtengan su TPS por esa razón. Jesús, antes de... te comenté un caso fuera del aire, pero es algo que nos acaba de llegar, nos lo informó Edinson Calderón. Yo quiero dar esta información es porque todavía hay venezolanos que están intentando entrar a Estados Unidos desde México y es por la zona del estado de Texas, aquí en Estados Unidos. Porque hay una resolución del gobernador de Texas que convierte en crimen federal el cruce ilegal por la frontera. Es una cosa estatal, ¿no? Entonces, tenemos el caso de un venezolano, voy a dar el nombre porque nos autorizaron y Edison Calderón hizo el trabajo. Argenis Eduardo Grande Maldonado se llama, entró por Río Grande este domingo pasado, Jesús, y fue detenido por una patrulla de la Guardia y entregado a la policía del condado de Texas, del condado de Texas por donde entró. De allí fue llevado detenido hasta Valverde y hoy fue trasladado a la prisión de Briscoe Unit 1459 en Texas. De allí llamó a Edinson Calderón en la mañana, dice que tiene que pagar una fianza de $2.500 para ser liberado y entregado a ICE, porque está siendo juzgado ahora, si no le abren un caso como por un crimen, digamos que sería como un crimen común, pues no algo de inmigración. Sí, definitivamente algo muy interesante que está pasando, y esto es algo que ya lo venía a venir por lo que declaró el gobernador de Texas y también lo que declaró la administración sobre esto. Por lo general, esta es la tarea de inmigración, de procesar a inmigrantes indocumentados. Ahora bien, ya los estados quieren, digamos, o algunos estados ser parte de esa labor.
Y entonces lo que va a pasar es un litigio bien interesante entre la administración, entre el gobierno federal y un gobierno estatal. Posiblemente la Corte Suprema va a tener que decidir esto. Hasta que eso no pase, entonces gobernadores como el de Texas van a tomar esa, iniciativa de tratar de lo que es tener ese papel de inmigración, cuando por lo general este papel es solo del gobierno federal. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar en ese sentido. Lo que sí es cierto es que cuando una persona entra ilegalmente, por lo general no es procesado de forma criminal, es solo procesado por agentes de inmigración. Sin embargo, lo que sí dice la ley es que sí es un delito cuando una persona es deportada y después de ser deportada volver a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Ya en ese entonces, bajo las leyes de inmigración, la persona puede ser procesada de forma criminal y después por una corte de inmigración. Lo que le pasó a este joven sí es algo que no es lo común, sí. Y esto tiene que ver con un cambio de políticas que ha habido en el estado de Texas y de alguna forma una reacción que ha habido de parte de varios estados contra la administración en cuanto al manejamiento o el ingreso de personas a los Estados Unidos. Sí, digamos que el consejo es no entren de esa manera a los Estados Unidos, porque de verdad que cada día se hace más complicado. Bueno, volviendo al TPS, eso que yo te iba a preguntar, ¿y esta decisión del año y medio adicional, a qué se debería? Yo me hacía la misma pregunta, digo, pero ¿qué fue lo que habrá pasado? Pueden haber muchas razones, quizás hay razones políticas, de alguna forma quizás trata de poder llegar a la comunidad latina, a la comunidad venezolana. Lógicamente sabemos que aunque esto beneficia al pueblo venezolano aquí en los Estados Unidos, es algo que beneficia a todos los inmigrantes y por ende a la comunidad hispana, a la comunidad inmigrante. Entonces puede ser algo político, pero la administración puede tener también otras razones. Definitivamente es algo bueno porque le da la oportunidad a muchas personas que quizás no tenían el dinero para poder aplicar, o personas que quizás lo dejaron para último tiempo, que lo puedan hacer ahora, pero bueno, vamos a esperar que las personas igual no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, que aplique a eso, porque recuerden lo siguiente, hay un tiempo de espera para obtener los beneficios de TPS. No es que usted aplique y ya mismo se lo están dando. Hay gente que todavía aplicó y siguen esperando. Es ahora que nos están entrando ya, o nos están llegando las aprobaciones, personas que han obtenido su permiso de trabajo, su TPS, pero esto ha durado meses. Entonces, no deje eso para último momento. Y para darle esperanza a la gente, porque como dije la semana pasada, hay gente que piensa que esto no existe, que el TPS no lo están aprobando. Tú sigues recibiendo aprobaciones de tus clientes y eso nos encanta, Jesús. Sí, no, el cliente es muy contento, que muchos de ellos dicen, pero Jesús, no, vamos a hacer un video, hasta ellos me proponen hacer, y digo, bueno, vamos a meterle fichón. Entonces ya tenemos 2 personas. Han sido varias las aprobaciones, pero 2 personas que nos han dado su testimonio. Vamos a compartir esta alegría. Buenos días, familia, les saluda el abogado Jesús Reyes, abogado de inmigración. Aquí me encuentro con una familia muy especial, una de las familias que ha podido obtener el TPS y un permiso de trabajo aquí en los Estados Unidos, una de nuestras primeras aprobaciones, así que felicidades a ustedes, familia, les deseamos lo mejor, estamos muy contentos. Para aquellas personas que dicen, no, pero si eso es cierto del TPS, del permiso de trabajo, bueno, esto es prueba de que sí es verdad, y están acompañados de sus 2 preciosos hijos que están aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y si tienes algún mensaje para las personas que nos están viendo. Bueno, abogado, estamos muy contentos porque de verdad ha sido una gran bendición para nosotros. Primeramente le damos gracias a Dios porque Él nos abrió las puertas, Él nos respaldó desde que llegamos a este país. Y bueno, gracias a usted y a su equipo porque han sido muy profesionales en cuanto a nuestro caso. Nosotros cuando llegamos a estas oficinas llegamos con un caso o con una mala aplicación de nuestro asilo y bueno, gracias a su ayuda nuestro caso ha sido encaminado nuevamente o se han abierto nuevas oportunidades para nosotros. Y bueno, hoy también estamos súper contentos porque estamos recibiendo nuestra aprobación de nuestro TPS.
Muchísimas Así es. gracias. Gracias por la confianza y algo que mencionaste que es muy cierto. Contamos con un equipo grandioso, en este caso Norelkis, mis asistentes estuvieron allí ayudando también muchísimo y lo más importante, la fe que ustedes tuvieron, no se dejaron por vencer. Cuando le dijeron que no se podía, ustedes siguieron intentando, así que gracias a ustedes por mantener esa fe y esas ganas de seguir adelante. Y yo pienso que eso es algo muy importante, que puede que en su caso de inmigración haya personas que no necesariamente de mala intención, pero que le digan que no se puede. Bueno, intenten, la idea es intentar, la idea es ver alternativas, tener la fe y asesorarse debidamente. Pero yo estoy muy agradecido por ustedes, les deseo lo mejor. Gracias. Y para adelante, familia. Gracias. Qué tranquilidad, ¿no? Qué paz tener ese documento que te garantiza una estabilidad. Que conste que yo no les pagué para hacer ese testimonio. ¿Qué más pago que haberle conseguido ese estatus? Porque de alguna manera Jesús es la tranquilidad. Es la tranquilidad de que vas a estar bien, de que lo que viene simplemente es la estabilidad de tu familia. Son 4 personas, 4 venezolanos que acaban de recibir esa tranquilidad y esa paz. Así que bueno, que sea mucho Esa es la bendición más grande para nosotros, ver eso en tantas familias, y eso es lo que nos impulsa a nosotros seguir adelante. Sí. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Que vengan más noticias buenas. Gracias, Patricia. Un abrazo. Cuídate. Vamos a ir a un corte y al regreso ya me voy a ir al sofá porque voy a hablar con alguien que admiro muchísimo hace mucho tiempo. Lo voy a tener aquí para sacarle toda la información que podamos. Un periodista muy admirable que ha estado en todo tipo de conflictos, en conflictos políticos, en desastres naturales, en guerras, y va a conversar con nosotros acerca de todo lo que ha vivido. Ya regresamos.